Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. En este vídeo vamos a hacer un repaso de todo lo que tiene que ver con la deuda aduanera y sobre todo con una garantía aduanera. Veremos por qué son necesarias u obligatorias dependiendo del caso, qué tipos existen, quiénes las pueden constituir, cómo se constituyen, las reducciones aplicables a los importes a garantizar y cómo recuperar la cantidad puesta en garantía. Partamos inicialmente de un concepto importante, la deuda aduanera. El CAU la define como la obligación de una empresa o de una persona de pagar el importe de los derechos de importación o de exportación aplicables a las mercancías. Esta deuda puede ser real, que ya ha nacido y se conoce su importe, o potencial, que puede llegar a nacer, de acuerdo con el artículo 89 del CAU. Un ejemplo de la primera, es decir, de la deuda real, podría ser la obtenida al mismo tiempo que se obtiene el levante de importación a consumo de unas mercancías. Es decir, con la obtención del levante se generaría la obligación del pago de los importes de aranceles, IVA y otros gravámenes que puedan ser aplicables. Para este caso, y con el fin de poder diferir el pago de acuerdo con el artículo 110 del CAU, podría ser necesaria la constitución de una garantía. La deuda potencial se genera, por ejemplo, con la inclusión de unas mercancías en un régimen de perfeccionamiento activo. No existe un nacimiento real de una deuda aduanera porque ésta nacería del despacho a consumo de las mercancías, pero existe un potencial nacimiento de deuda en caso de que no se cumplan las necesidades del régimen especial. Para ello se deberá de constituir una garantía. Estas garantías deberán cubrir el importe de los derechos de importación o exportación cuando solo sean de aplicación para el Estado miembro donde se requiera, y a estos importes se les añadirá cualquier otro gravamen que pueda surgir si, por ejemplo, 1. La garantía se va a utilizar para el régimen de tránsito de la Unión, o 2. La garantía puede ser utilizada en más de un Estado miembro. ¿Qué tipos de garantías existen? En primer lugar, garantía individual o por operación. Solo cubrirá una declaración aduanera. En segundo lugar, la garantía global. Cubrirá más de una declaración, pero deberá cumplir con los siguientes requisitos. 1. Deberá cubrir las deudas generadas con las declaraciones en todo momento. 2. Se destinará a los regímenes aduaneros para los que se solicitó en su día, o se destinará para la explotación de instalaciones de depósito temporal, o en su defecto el solicitante deberá cumplir con el artículo 39D del CAU, es decir, tener un nivel suficiente de competencia o cualificaciones profesionales. En tercer lugar, el solicitante deberá estar establecido en el TAU, territorio aduanero de la Unión, y en cuarto lugar, el solicitante debe cumplir con los criterios establecidos en el artículo 39A del CAU, es decir, la inexistencia de infracciones graves. El tercer tipo de garantía sería la obligatoria, que deberá cubrir el importe de la deuda que pueda ser calculado o constituirá el importe más elevado en caso de no poder calcularse. En algunos casos en los que no existan antecedentes o realmente no se pueda calcular con claridad el importe a garantizar, se podrá fijar un importe de 10.000 euros por cada declaración. Así lo dice el artículo 155 del Reglamento de Ejecución de la Unión Europea 2015-2247. En deudas obligatorias globales será un importe que permita cubrir siempre toda la deuda aduanera. ¿Cuándo es obligatorio constituir una garantía? En primer lugar, con la concesión del levante sin haber solicitado el pago previo. En segundo lugar, cuando se solicite la adopción de un régimen especial que así lo requiera. En tercer lugar, cuando la deuda pueda surgir de una comprobación aduanera. En cuarto lugar, cuando exista aplazamiento del pago u otros beneficios en el pago distintos al aplazamiento. Quinto, cuando se suspenda el pago. Sexto, cuando las autoridades ordenen la suspensión de una decisión impugnada mediante la interposición de un recurso. Y séptimo, cuando se autorice la explotación de un ADT, almacén de depósito temporal, u otros lugares similares. El tipo de garantía facultativa es la exigida por las autoridades cuando consideren que no hay seguridad de que la deuda se vaya a pagar en tiempo y forma. El tipo de garantía de sustitución o adicional se exigirá cuando la aduana considere que una garantía constituida es insuficiente para poder garantizar, no garantiza o ha dejado de garantizar el pago de los derechos de importación o exportación u otros gravámenes, como el impuesto especial para plásticos no reutilizables. En estos casos se exigirá la constitución de una garantía adicional para una garantía ya existente o bien crear una nueva garantía que sustituya a la anterior. Excepciones, es decir, situaciones que permiten no constituir garantía.
La primera sería que el deudor sea el Estado, una autoridad gubernamental u otro organismo público. Segunda, que se trate de mercancías transportadas por el Rin o el Danubio y sus vías navegables. Tercera, que se trate de mercancías transportadas por instalaciones de transporte fijas como oleoductos, gasoductos, carboductos, etc. En cuarto lugar, casos específicos en régimen de importación temporal. Primera opción, que la declaración puede hacerse oralmente o que el caso esté contemplado en el artículo 141 del CAU, es decir, mercancías que ya estén en régimen de tránsito y se incluyan en el TAU o que ya hayan sido presentadas en una aduana de destino en el TAU. El segundo punto sería que se trate de mercancías utilizadas en tráfico internacional por los proveedores de transporte, es decir, compañías aéreas o marítimas, o proveedores de servicios postales. En este caso deberán ser mercancías marcadas con signos distintivos. Y el tercer punto es que se trate de envases vacíos que también deberán ir marcados debidamente. La quinta excepción serían situaciones de tránsito común utilizando la simplificación prevista en el artículo 233 apartado 4 letra E del CAU y transportadas por aire o mar entre puertos o aeropuertos de la Unión. Es decir, al emplear un documento de transporte electrónico como declaración en aduana para incluir las mercancías en el régimen de tránsito de la Unión, a condición de que contenga los datos de esta declaración y de que esos datos sean accesibles a las autoridades aduaneras tanto de salida como de destino. ¿Quién podrá constituir una garantía? Podrá constituir una garantía aduanera quien sea o pueda considerarse el deudor, es decir, sobre quien caiga la obligación de pagar la deuda aduanera. No obstante, también podrá ser constituida por una persona diferente, como por ejemplo un representante aduanero. ¿Cómo se constituye una garantía? Hay diferentes maneras de constituir una garantía y existe el principio general de libre elección de garantía, como vemos en el artículo 93 del CAU. No obstante, la aduana podrá no aceptar la forma de garantía elegida o exigir que esta forma se mantenga durante un plazo delimitado. Las formas están descritas en el artículo 92 del CAU y son: en primer lugar, depósito en metálico u otro medio de pago equivalente que sea aceptado por las autoridades. En segundo lugar, compromiso suscrito con un fiador, entendiéndose este como una persona física o jurídica establecida en el TAU, aprobada por las autoridades, a menos que sea una entidad de crédito, una institución financiera o una compañía de seguros que se comprometa a pagar la deuda. La aduana de garantía podrá revocar en cualquier momento la autorización. El fiador podrá rescindir su compromiso en cualquier momento, pero deberá notificarlo a la aduana de garantía, y la normativa vigente prevé dos modelos de aval. El anexo 3201 del Reglamento de Ejecución del CAU habla del compromiso del fiador y la garantía individual, y el anexo 3203 compromiso del fiador con garantía global. Los avales con NRC deben ser emitidos con el código 6. Otras formas de garantía que proporcionen la suficiente seguridad a las autoridades, como dice el artículo 83 del Reglamento Delegado del CAU, podrán ser la hipoteca, deuda inmobiliaria u otro derecho referente a inmuebles, también la cesión de crédito, la constitución de solidaridad pasiva, participación mediante pago de contribución en un sistema de garantía general gestionado por las autoridades aduaneras, etc. Importe de la garantía. La garantía deberá cubrir el importe de los derechos de importación y exportación u otros gravámenes aplicables y afectarán a unas mercancías o declaración determinada, en caso de ser individual, o bien a varias mercancías o declaraciones en caso de ser garantía global. A este importe lo denominan importe de referencia. No obstante, existen posibilidades de reducir el importe de la garantía aduanera, previo cumplimiento de algunos requisitos. Importante, en las garantías individuales no cabe derecho a reducción. Bien, vamos a ver ahora las posibilidades de reducción en garantías globales. En deudas potenciales, cabe una reducción al 50% del importe de referencia. Los requisitos vienen en el artículo 84.1 del Reglamento Delegado del CAU y se facilita siempre y cuando haya un buen sistema de contabilidad, solvencia financiera, buena organización administrativa y no estar en procedimientos concursales. Y también cabe la posibilidad de una reducción al 30% del importe de referencia, y los requisitos los podemos ver en el artículo 84.2 del Reglamento Delegado del CAU. ¿Puede haber dispensa de garantía? Sí, los requisitos están en el artículo 84.3 del Reglamento Delegado.
Evidentemente, los requisitos serán mucho más limitantes. Además de los ya citados anteriormente, los titulares deberán permitir el acceso de la Administración a sus sistemas contables y registros comerciales y de transporte. También tendrán que facilitar la identificación de mercancías nacionales y de terceros, desarrollar y seguir procedimientos para el uso de licencias y autorizaciones de la política comercial, elaborar procedimientos de archivo de registros y adoptar medidas de seguridad de sistemas informáticos. Ahora, en lo que tiene que ver con la garantía de deudas reales, cabe una reducción al 30% del importe de referencia solo para quienes ostenten una autorización de OEA, es decir, operador económico autorizado. Importante, desde el 2 de julio de 2019, aquellos representantes aduaneros que actúen bajo la modalidad de representación directa y ostenten la consideración de operador económico autorizado podrán ver reducido el importe del IVA a garantizar en cada declaración en un 50%, pero siempre y cuando declaren el código 9015, solicitud de reducción del IVA, y el código Y025, número de autorización de operador económico autorizado para representante, dentro de la casilla 44 del DUA, Documento Único Administrativo. Liberación de la garantía. La garantía se liberará inmediatamente cuando se extinga la deuda o la obligación de pagar, o ya no pueda originarse. Se hará parcialmente si la extinción o el origen de la deuda también es parcial. ¿Cómo se extingue la deuda? Mediante el pago de esta por el deudor o por un tercero en su lugar y nombre. El pago podrá ser en metálico u otro medio equivalente, incluso mediante compensación. También con la obtención de una condonación o con la invalidación de la declaración, o bien mediante el decomiso o destrucción de las mercancías o por otras causas de extinción. Notificación y pago de la deuda aduanera. La notificación de la deuda aduanera respecto al importe contraído se efectuará mediante la concesión del levante y en el caso de deudas aduaneras resultantes de una contracción única o global, la notificación deberá efectuarse dentro de los 31 días siguientes al final del término del periodo de contracción única o global. El plazo general del pago de la deuda aduanera tendrá que efectuarse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la deuda aduanera, pero se puede acordar un aplazamiento de pago por un periodo de 30 días a partir del día siguiente al de la notificación de la deuda. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.